Midland Cámaras Deportivas, Rockstar Energy España, TNT Suspensions, Asistencia Masoni Sport y Motorradar 59 patrocinan Club Extreme FM. Es 9:25. Vamos a irnos con otro de los profesionales que está vinculado de alguna manera con el sector de la moto de campo. Él responde al nombre de Jack Oliva. Está dentro del equipo, creo entender, o haber entendido, de Masoni, de la estructura de alguna manera, como nutricionista de pilotos. Vamos a tocar un poquito más extendidamente este tema porque yo creo que tiene una gran importancia. Pero antes, Jack Oliva, bienvenido. Hola, gracias, buenas noches. Bueno, un tema que a veces también dejamos de lado porque parece que no tenga importancia, el tema de la alimentación, ya no solamente la preparación física, que se habló la pasada semana, sino que es un complemento a la preparación física, la alimentación. Sí, bueno, la alimentación juega un papel muy importante y cada vez más importante cuando te acercas a la élite, ¿no? Es decir, hay deportistas amateurs pues que su objetivo es uno, que es salir el fin de semana, pasarlo bien con los amigos, ganarse el bocadillo y ya está. A partir de ahí pues podríamos entrar a valorar si estar bien alimentado o no es importante. Yo considero que siempre es importante, pero a medida que quieres tomártelo en serio, aunque seas amateur o sobre todo cuando llegas a ser profesional en la élite, es imprescindible. No lo digo yo, lo dice la Universidad de Toulouse, el 25% del rendimiento de un deportista en una competición depende de cómo llegue alimentado e hidratado a esa competición. Es decir, hay una parte genética, hay una parte de entreno, hay una parte de talento, hay una parte de táctica, de técnica, pero tú puedes ganar o perder, es decir, que puedes ser primero o tercero solo, por ejemplo, cómo llegas hidratado a esa competición. Claro. Por ejemplo, me salgo del mundo de las motos, es decir, Messi hace muchos años, bueno, muchos no, antes de que llegara Guardiola se lesionaba mucho, sobre todo muscularmente, y desgraciadamente hay pocos nutricionistas deportivos bien formados en España porque hay pocos clubs, pocos equipos que se interesen a ello. Y uno de los secretos fue ponerle un nutricionista. Básicamente un deportista muchas veces tú lo ves, físicamente está muy bien, lo ves entrenado, pero si después le haces un estudio, le falta agua, le sobra sodio, le falta la gasolina potasio. Del cuerpo humano, ¿no? Sí, por ejemplo, un ejemplo súper fácil, ¿vale? Si tú tienes un músculo es como una butifarra, ¿no? Como una salchicha. Sí. Si ese músculo está bien hidratado, tú cuando lo flexas, cuando lo ejerces una fuerza, ¿eso qué le pasa? Se blinca bien, ¿no? Ese mismo músculo mal hidratado, si tú le ejerces exactamente la misma fuerza, ¿qué pasa? Empieza a romperse, es como un espetec, ¿no? Empieza a explotar, ahí empiezan la rotura de fibras. Qué bueno. Y te estoy hablando solo del agua, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno. Bueno, yo creo que la alimentación no es la misma para un adulto que para un crío, dentro de la competición. Sí. ¿O más o menos parecida? No, o sea, depende de qué edades estamos hablando. Es decir, claro, el problema de la alimentación deportiva en la élite es que no siempre es una alimentación fácil de llevar. Es decir, cuando tú te lleva un deportista, tienes que saber exactamente cuáles son sus objetivos. Al final, el primer objetivo, perdón... No, tranquilo, sabemos que estás un poquito resfriado. Un poco. Es que ese deportista esté bien alimentado, ¿de acuerdo? Este es el primer objetivo. Hay mucha gente que no sabe comer, sencillamente come mal. Arreglando solo eso, ya puedes mejorar muchísimo el rendimiento. De ese 25% que hemos dicho, ya se puede mejorar mucho. Pero si llegas a la élite hay que hacer esfuerzos en la alimentación que no siempre son apetecibles, que bueno, son difíciles de llevar. Por ejemplo, un deportista, si va a quemar 6-7 mil calorías en un día en función del tiempo que hace, la temperatura, al igual se tiene que levantar a las 5 de la mañana a comer. Claro. Al igual tiene que entrenar comiendo poco. Al igual los últimos días tienen que entrenar poco y comer mucho. Son situaciones de la vida diaria que no hace una persona normal y que no todos los deportistas tienen ganas de hacer. Al final es un esfuerzo más que hay que hacer para ganar. Cuando dices comer bien, ¿te refieres quizás a una dieta mediterránea? Sí, mira, comer equilibrada? Bien, todo el mundo habla de ello, pero nadie sabe exactamente qué significa, lo que es una comer bien, ¿no?
Mira, muy fácil. La pirámide de los alimentos la ha visto todo el mundo, pero nadie sabe exactamente en qué se traduce. La pirámide de los alimentos, no sé si la tenéis presente, es una pirámide, que arriba hay las cosas que hay que comer menos y abajo hay las cosas que hay que comer más. Ningún alimento está prohibido, pero sí, ¿qué te dicen? Tienes que comer variado y equilibrado. ¿Qué significa? Suena muy bien, pero... Variado quiere decir que hay una serie de grupos de alimentos. Variado significa que hay que comer de todos, bien, ¿vale? Bien. Equilibrado significa que cada grupo tiene unas raciones, es decir, hay unas raciones de lácteos, hay unas raciones de proteicos, hay unas raciones de verduras, hay unas raciones... Entonces, ¿qué pasa? Que tú coges la alimentación de una persona y normalmente, uno, no come de todos los grupos y dos, los grupos que comen lo hacen unas raciones equivocadas, es decir, abusa mucho de unos alimentos o poco. Y otro no los toca, ¿vale? Es decir, entonces solo equilibrando eso y aprendiendo a beber ya tienes muchísimo ganado. Si realmente vives de esto y necesitas quedar entre los 3 primeros, después hay un plan nutricional, tú marcas unas competiciones, tengo que estar al 100% el día tal de abril. Y bueno, pues las semanas antes hay que hacer un plan nutricional específico. Ya no enseñarte a comer, se supone que ya te hemos enseñado a comer bien. Claro. Ahí te preparas para esa competición. Claro. Hay un plan específico para las últimas 3 semanas, uno para la noche antes, uno la última comida, después cómo te hidratas o te alimentas durante la competición y después está la recuperación. Esto es alimentación en competición. Es diferente a comer equilibrado y sano. Eso que comentan... Jack, tranquilo. Eso que comentan, Jack, del tema de que antes de una competición no hay que comer demasiado. Sí, mira, esto es muy fácil y es verdad. Es decir, hay muchos falsos mitos. Como escuchaba que hablabas antes, en la alimentación podíamos hacer una charla solo de falsos mitos. Una lista, ¿no? Este es verdad. Este es ¿de cierto. acuerdo? Entonces, básicamente... ¿Por la pesadez quizás, Jack? No, muy fácil, por la sangre. Es decir, cuando tú comes, produces una digestión. Sí, cuando produces la sangre se reparte por tu cuerpo en función de lo que tú estás utilizando en ese momento. Es cierto. Tú puedes comer unos alimentos que te darán una digestión de un par de horas, 3 horas como mucho. Puedes comer otros alimentos que te pueden durar la digestión hasta 9 horas. Siempre te dicen, no, la última comida 3 horas antes de la competición. Bueno, sí, si los alimentos que has comido, su digestión dura 3 horas. Si has abusado, por ejemplo, de alimentos grasos, tu digestión va a durar 6 horas. Entonces, cuando estés encima de la moto y empiecen las trialeras, tu estómago estará reclamando sangre para poder hacer la digestión, pero los músculos también. Es decir, cuando tú empiezas a mover brazos, a mover piernas, los músculos van a pedir sangre, el estómago va a pedir sangre. ¿Quién va a ganar en esa competición, Julio? Ostras, no quiero meter la pata, yo creo que el estómago, Pues no, todo el mundo dice el estómago. ¿Sí? Van a ganar siempre los músculos. ¿Por qué? Porque el estómago es un músculo y de hecho bastante pequeño. Claro. En cambio, tú cuando estás en una trialera estás utilizando todos los grupos musculares. Entonces ahí hay 70 kilos contra 1,5 kilos. Siempre van a ganar los músculos. ¿Qué quiere decir? Que el estómago se va a quedar sin sangre. Cuando el estómago está intentando hacer una digestión, cuando estás compitiendo, se queda sin sangre, empiezan las molestias digestivas, dolor estomacal, podrías tener diarrea, náuseas, y eso podría terminar en un corte de digestión en plena regla. ¡Ostras! Entonces, por eso... Entonces, eso que hacemos... La importancia de la última comida es providencial. Es que... Hay otro error... Te voy a decir una cosa... No, sí, acaba, por favor, acaba. No, por ejemplo, hay otro que la gente sabe que en los momentos de explosión máxima, por ejemplo, en un enduro o en un cross, hay momentos de máxima explosividad. Ahí el cuerpo consume glucosa, hidratos de carbono a tope. Necesita eso, es gasolina, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente tiene miedo a tener una pájara en un momento de la carrera, quedarse sin energía, y justo antes de competir, justo cuando está en la salida, ahí se toman unos gels, unas barritas, algo que le dé azúcar. En ese momento el cuerpo no lo necesita. Entonces, hay una hormona que se llama insulina que, llega azúcar al cuerpo. En ese momento tú estás parado, ¿qué hace? Esa hormona coge todo ese azúcar, lo convierte en grasa y te quedas en un nivel de azúcar más bajo que el que tenías antes de tomar el gel. Quiere decir que estás más predispuesto a tener una pájara que antes de tomar ese gel. Es decir, los geles hay que tomarlos, sí, cuando hay que tomarlos. Los batidos de proteínas hay que tomarlos. Tendríamos que ver, en función de la persona, las proteínas que necesita al día, la ingesta que tiene, y si le hacen falta, pautar las proteínas que tocan en el momento que tocan. Igual por los gels, igual por el agua, igual por todos los complementos nutricionales. Me parece impresionante, de verdad, O sea, luego más tarde hablaremos con Masquerey y con Jordi de otro tema, de la presentación de TM Racing, pero están aquí escuchando la conversación, igual que lo está haciendo Sandra Segura, igual que lo está haciendo Ricky de TNT,
y nuestro coordinador. Me parece apasionante, por otra parte, ¿eh? Es un tema que se podría profundizar. Yo, de hecho, me gustaría, no es que vayamos a terminar ya, pero casi me gustaría que vinieras más veces, porque yo creo que este tema podría instruir y mucho a los, no solamente competidores o profesionales, sino también a los aficionados como yo, que los fines de semana nos vamos al circuito y a los 10 minutos nos pegamos un bocadillo de bacon con Frankfurt o con butifarra y luego seguimos entrenando. Esa es la verdad. Sí, no, al final también está bien ese bocadillo, te lo has ganado. Qué bien, ¿no? Has quedado, ¿eh? Pero tiene que estar en su momento justo. Al final no, te estoy diciendo que estamos entrenando. A medias, ¿no? Mira, eso le pasa a mi padre. Mi padre, mi afición a las motos viene de mi padre y mi padre es su gran error, es decir, justo a mitad del esfuerzo cae una butifarra con judías y después por la tarde ya no te sigue, ¿no? Entonces, pero bueno, en su momento él paga ese precio, pero no se está jugando nada. Y además, también has dado importancia, disculpa algo en principio, que es a los chavales más jóvenes, ¿no? Es decir, competición, alta competición, es un porcentaje muy bajo, la mayoría somos gente que le gusta el deporte y le gusta practicarlo en las mejores condiciones. Correcto. Y empezando de pequeños, lo que hay que enseñar es a comer bien, ¿vale? Y ahí es lo que te decía, tenemos mucho ganado. Si alguien tiene que ser campeón de Europa, campeón del mundo, ya llegará a hacer cosas un poco extrañas en el mundo de la nutrición, siempre sanas, ¿eh? Pero solo enseñando ya desde pequeños a comer bien, encima de una moto y cuando te bajas de ello, pues la gente tendría mucho ganado. Bueno, hablaremos de mucho, pero el tiempo se nos echa encima, se nos escapa de las manos. Estás en el equipo de Massoni y en el, no sé si me equivoco, el de TM Disculpa Racing. Que haga un inciso, mira, no es por hacerle la pelota adelante. Señor Massoni, pero fue de los pocos y de los primeros en este campo y me atrevo a decir en este país que le ha dado importancia a la nutrición. Yo no le fui a buscar a él, fue él que me vino a buscar a mí y dijo, oye, yo considero que dentro de mi equipo quiero esta pieza, ¿no? Ojalá más gente en el mundo, ya no el motor, sino el deporte la tuviera. Yo me formé en Francia, no todos, evidentemente todos los equipos de primera en el fútbol lo tienen, pero en segunda, en tercera, en regional, en amateur, el nutricionista y el nutricionista deportivo está en todos los deportes, en todas las categorías, y aquí parece que solo sirva para la élite, ¿no? Y no, sinceramente, tendría que estar a la mano del deportista, sea profesional, sea amateur, en todos los niveles. Ojalá como cada vez se profesionaliza más hay un médico que solo hace de médico, hay un fisioterapeuta que hace de fisioterapeuta, hay un psicólogo que hace de psicólogo, hay un coach que hace de coach, hay un mecánico que hace de mecánico, un director deportivo, pues tiene que haber un nutricionista, ¿no? Porque de otra cosa no sabrá, pero de que esa persona llegue en las mejores condiciones nutricionales a la competición, pues a eso nos dedicamos, ¿no? Perdona, en carreras de larga distancia, cuando decía que yo lo fui a buscar, ¿no? Fue porque hace 3 años nos contrató un piloto venezolano, Luciano Di Battista, que luego quedó 2 veces subcampeón del mundo y acabó la Africa Race. Y es un piloto de 1,95 y 120 kilos o 130. Pues hicieron un planning y bueno, y en las carreras de larga distancia como la Africa Race, pues eso le aportó mucho. O sea, nos hacía falta más un nutricionista que un escape, que un motor que corriese más, que 10 caballos más, que unas buenas suspensiones. Todo era increíble, un conjunto, ¿no? Increíble. Sí, a veces hablamos de cosas y escuchamos cosas como esta que nos ponen los pelos de punta precisamente porque es que nunca nos hemos parado a pensar, vale, que somos domingueros, vale, bueno, en el buen sentido de la palabra, entrenamos por afición, pero bueno, esto es algo... ¿Tú crees que todos los equipos de motocross enduro tienen presente una figura de un... Ya no fisioterapeuta, sino cada piloto por su cuenta hace lo que puede, ¿no? Sí. Se hace de médico él mismo. Sí, exacto, sí, se auto nutre. Sí, no, y ¿sabes qué pasa en el mundo de la nutrición? Que aquí nadie somos arquitectos, pero si viene uno y te dice que tienes que hacer una casa, que ahora se llevan mucho en Nueva York, que son casas sin techo, pues aunque no seas arquitecto, ves que eso no va a funcionar. Y en el campo de la nutrición se hacen muchas cosas muy raras. Hay a veces intereses comerciales en productos detrás. Y al final, cuando tú le explicas a alguien, disculpa, lo que tiene que hacer para hacerlo bien, dice, coño, pero si esto es muy fácil. Ya, pues vamos a hacerlo, ¿no? Porque al final se cometen errores muy tontos que
que determinan muchísimo tu rendimiento. Claro. Es decir, hay muchísima gente que sabe que hay un esfuerzo muscular muy importante, que sabe que hay rotura de fibras y les han hablado de batidos de proteínas y mucha gente sale a entrenar en gimnasio, a hacer pesas para estar más fuertes y las proteínas se las toman justo, yo los veo en el gimnasio, no se han duchado y ya se las están tomando. Pues la generación proteica, la ventana de regeneración de resíntesis proteica empieza a las 2 horas después de un ejercicio de pesas, por ejemplo. ¿Cuántas cosas estamos haciendo Todo mal, lo que te tomes antes de esas 2 horas es darle trabajo a tu riñón para nada. Es decir, bueno, es como un Tetris, ¿no? Hay que poner las piezas en su lugar para que el puzzle encaje y para que el cuerpo funcione. Después es cuando se aprovecha la moto, se aprovecha el entreno y el equipo que puedas tener. Bueno, por eso es tan importante la figura de un nutricionista como Jack Oliva, que por cierto, ¿cómo se puede contactar contigo si ahora mismo pues un equipo o alguien quiere, o un piloto quiere estar más preparado aún todavía para afrontar un campeonato de España o regional? Mira, yo ahora mismo acabo de volver de Italia y por deseo y petición de Jordi, de momento estoy colaborando con el equipo Massoni y con los pilotos que gestiona Massoni. Como acabo de volver, sí voy a montar una consulta propia pronto, pero de momento no tenemos una consulta y una web propia. Te estás ordenando, de volver, ¿no? Y de momento el primero que nos ha reclutado es el equipo. Puede contactar con Massoni Sport, por ejemplo. Sí, sin problema, luego a través de la web, del Facebook. Exacto, massonisport.com. Y luego ya luego ya seguirás viniendo a la radio. Me encantaría, ¿eh? Cuando queráis. Sí, pues muchas gracias, de verdad. Me encantaría porque yo estaba escuchando como si fuera un oyente más. Realmente he disfrutado muchísimo con lo que has dicho y bueno, yo no voy a cambiar mi bocadillo de bacon con butifarra, la verdad, porque soy una persona que va un domingo de vez en cuando. No, un nutricionista que te prohíba comer algo no es un buen nutricionista, es decir, hay que ganarse las cosas y cuando toca ese bocadillo, si te lo has ganado, pues que vaya de gusto. Un premio. Gracias, Jack Oliva, en unos instantes. A vosotros, muchas gracias. De verdad, gracias. En unos instantes estará con nosotros Jordi y Enric Mascarell en la radio para hablar un poco.